Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La estación orbital Delta 4 era un hervidero de ruido, humo de motor y gritos entre lenguas que Luis apenas comprendía. Había pasado los últimos 4 días arreglando una nave de carga con el motor quemado y un piloto ebrio que no dejaba de quejarse. Ya estaba listo para apagar su panel de herramientas y buscar algo caliente para beber cuando las vio. Eran dos. Altas, exóticas, completamente fuera de lugar en un muelle lleno de mercenarios, traficantes y chatarreros. Caminaban con elegancia y algo de urgencia, como si supieran que no debían estar ahí, pero no tenían otra opción. Ambas llevaban túnicas diplomáticas manchadas de polvo estelar, y aunque trataban de no llamar la atención, sus ojos brillaban con un resplandor que no pertenecía a ninguna raza humana. Luis se enderezó al ver que caminaban directo hacia él. ¿Tú eres el piloto de esta nave?, preguntó la más alta, con voz suave y firme a la vez. Su piel era de un tono amatista profundo, y su cabello plateado le caía como una cascada metálica sobre los hombros. Su acento apenas distorsionaba el español. Depende, respondió Luis, limpiándose las manos con un trapo grasiento. ¿Qué necesitan? La segunda, de ojos felinos y orejas puntiagudas, dio un paso al frente. Un transporte. Rápido. Y discreto. Luis alzó una ceja. ¿Y el pago? Las dos se miraron, dudaron. Luego la primera suspiró, con un dejo de frustración, y lo miró directamente. No tenemos créditos. Ni joyas. Ni documentos válidos. Luis soltó una risa seca y volvió a mirar su panel de herramientas. Entonces será que no tienen transporte. Pero la alienígena de ojos felinos lo detuvo, colocando su mano sobre la suya. Tenía la piel suave, cálida. La presión de sus dedos era precisa, casi íntima. Podemos compensarte de otras formas. Luis se quedó inmóvil. Alzó lentamente la mirada hacia ella. Su rostro era hermoso, en una forma peligrosa. Sus labios estaban curvados en una sonrisa que prometía secretos. La otra alienígena, más seria, mantuvo su mirada firme, pero su respiración se aceleró apenas. ¿Qué clase de compensación? La clase que no se puede pagar con créditos, susurró la de ojos felinos, acercándose un poco más. Luis no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, y no era solo por el ofrecimiento. Había algo más. Una sensación detrás de sus palabras. Urgencia. Miedo. Y algo que se parecía mucho al deseo. ¿Cómo me llamé yo en tu plan?, preguntó él, con una media sonrisa. Luis, dijo la más alta. Nos informamos antes de venir. Sabemos que eres confiable y que tu nave puede salir sin dejar rastro. Eso lo hizo fruncir el ceño. Entonces también saben que no me meto en cosas raras. Contrabando, fugitivos, tráfico. No somos criminales, dijo la otra. Solo estamos escapando. ¿De quién? Ambas guardaron silencio. Luis las miró en silencio por un momento más. Luego suspiró. Mi nave tiene solo 2 literas y una ducha que gotea. Nada cómodo. Y yo no comparto espacio con cualquiera. La de ojos felinos se acercó aún más. Su aliento rozó su cuello. Nos adaptamos. Incluso, disfrutamos los espacios reducidos. Luis cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, sabía que acababa de tomar una mala decisión. O una que cambiaría su vida por completo. Suban. Pero si esto termina mal, no me busquen para el rescate. Ellas no dijeron nada. Solo lo siguieron. Y al cruzar la compuerta de su nave, Luis supo que no eran lo que aparentaban. Y que el pago por llevarlas podría ser mucho más peligroso y adictivo de lo que esperaba. La nave de Luis, la Catalina, despegó sin incidentes. Sus motores antiguos rugieron al entrar en la ruta de salto, y él programó las coordenadas hacia Yadris Prime, como habían solicitado. Desde la cabina podía oírlas moverse por los pasillos angostos, descalzas, livianas, casi flotando. Susurros entre ellas, en un idioma que no reconocía, aunque cada sílaba parecía contener algo entre urgencia y lujuria. Cuando volvió a la zona común, las encontró explorando cada rincón del interior,
tocando con curiosidad los paneles oxidados, los objetos personales, incluso su cama. No parecían molestas por el estado rústico del lugar. De hecho, sonreían como si fuera mejor de lo que esperaban. ¿Siempre viajas solo?, preguntó la de cabello plateado, Lyra, sentada en la silla giratoria que solía usar Luis para comer. Prefiero no complicarme, respondió, dejándose caer al otro lado de la pequeña mesa. Pero últimamente parece que eso no está funcionando muy bien. Zaera, la de mirada felina, se agachó frente a una caja de herramientas, sacando un tubo de fusión y luego volviendo a dejarlo con cuidado. ¿Y qué hay de las complicaciones que valen la pena? Luis no respondió. En su lugar, encendió el panel central y revisó los sensores. El salto era estable. Nadie lo seguía, al menos por ahora. Pueden descansar, dijo. Es un viaje largo. Zaera se irguió lentamente, caminó hacia él con movimientos suaves y se detuvo tan cerca que su perfume, una mezcla extraña entre ozono y flores dulces, le llenó los sentidos. ¿Y tú, Luis? ¿Descansas solo también? Él tragó saliva, sin moverse. Depende, respondió, sin poder evitar una sonrisa ladeada. A veces descanso, mal acompañado. Ella sonrió también, pero antes de decir algo, Lyra se levantó, cruzó el espacio y se situó tras él, colocándole una mano firme en el hombro. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por dos mujeres sin pasado, pero con muchos secretos? Luis se giró hacia ella lentamente. Estaba muy cerca. Sus labios a centímetros, sus ojos como un cielo tormentoso. ¿Eso es una advertencia o una invitación? ¿Importa? Luis se quedó mirándola unos segundos. Luego apartó la vista con un suspiro, se levantó y caminó hacia la cabina de descanso. Sabía que si se quedaba un segundo más, cruzaría una línea invisible. Una que no estaba seguro de poder desandar. Horas después, despertó con la sensación de que alguien lo observaba. No se equivocaba. Zaera estaba sentada en el borde de su litera. No llevaba nada salvo una tela ligera que apenas cubría lo suficiente. No podía dormir, dijo, sin moverse. Este lugar es más cálido que cualquier otro donde he estado. Pero es tu calor lo que me atrae. Luis se incorporó, sin saber si estaba soñando. ¿Qué estás haciendo? Dándote la primera parte de nuestra promesa. Ella se acercó lentamente, y cuando sus labios rozaron los de él, hubo una descarga eléctrica que lo hizo olvidar todo. Los años de soledad, la rutina gris, incluso el peligro implícito en sus palabras. Solo ella, su piel, su suspiro contra su cuello. No es solo deseo, Luis, susurró mientras lo acariciaba. Te necesitamos. Más de lo que imaginas. La puerta se abrió de pronto y Lyra entró, envuelta apenas en una sábana. No mostró sorpresa. Se acercó sin decir palabra y se sentó junto a ellos. No deberíamos estar haciendo esto, dijo, pero su mano ya estaba sobre la de Luis. Pero si vamos a arriesgar nuestras vidas, quiero sentir que aún están en mis manos. Esa noche no hubo sueño. Solo cuerpos entrelazados, palabras al oído en lenguas prohibidas y miradas que decían más de lo que estaban listos para escuchar. Y al amanecer artificial de la nave, mientras Zaera dormía sobre su pecho y Lyra acariciaba su rostro con los dedos, Luis comprendió algo. No era un pago. No era una recompensa. Era una advertencia disfrazada de placer. Una que aún no entendía del todo, pero que iba a cambiarlo todo. El salto espacial terminó con una vibración sorda que sacudió las paredes de la nave. Luis se incorporó lentamente desde la consola de navegación, masajeándose el cuello mientras el sistema recalibraba las coordenadas. Zaera dormía todavía en la litera improvisada de la sala común, enroscada como una fiera que por fin había encontrado paz. Lyra, en cambio, estaba sentada junto a él, en silencio, mirando el vacío estelar por la escotilla principal. ¿Por qué no me contaron todo desde el principio?, preguntó Luis, sin mirarla. Ella no respondió de inmediato. Siguió con la vista fija en el campo de estrellas, los reflejos plateados de su cabello proyectando destellos contra el metal del panel. Porque sabíamos que si lo hacíamos, te habrías negado. Luis giró la cabeza lentamente hacia ella. ¿Y ahora qué? ¿Planean usarme como escudo humano?
¿Como distracción? Lyra lo miró entonces. Sus ojos eran más tristes que fríos. No. Ahora, no podríamos dejarte atrás aunque quisiéramos. Antes de que Luis pudiera responder, una alarma suave empezó a sonar. Pulsó el control y su expresión se endureció. Una nave los seguía. No aparecía en los canales oficiales, ni respondía a llamadas. Solo flotaba tras ellos como una sombra pegada a su estela. ¿Quiénes son?, preguntó sin girarse. Zaera apareció en la entrada del pasillo, aún medio dormida, envuelta en una manta. Su expresión se tensó al ver el radar. Los espectrales. Luis maldijo por lo bajo. ¿Qué quieren con ustedes? Zaera bajó la mirada. Lyra, en cambio, se irguió lentamente. Nuestro padre era un general de la Confederación. Se rebeló. Se llevó información clasificada. Y cuando lo mataron, nos culparon. Nos marcaron. Nos pusieron precio. Luis los miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Y ahora vienen a cobrar la deuda? Zaera asintió, caminando hacia él. Se arrodilló frente a su silla y apoyó la cabeza contra su rodilla. No era una súplica. Era algo más frágil. Algo que no encajaba con la imagen fuerte que ella mostraba siempre. No queríamos arrastrarte a esto. Pero ahora estás dentro. ¿Y si nos abandonas? No voy a hacerlo, interrumpió Luis, con la voz baja pero firme. Pero necesito que confíen en mí. Desde este momento, no más medias verdades. No más juegos. Lyra se acercó. Colocó su mano en la nuca de Luis y lo besó. No como la noche anterior. Esta vez no hubo fuego, ni juego, ni provocación. Solo calor humano. Solo necesidad. Confiamos en ti. Tal vez demasiado. Tal vez desde antes de conocerte. Zaera subió lentamente por su regazo, mirándolo con esos ojos que parecían leerlo desde dentro. Luis sintió cómo se le apretaba el pecho. A pesar de la amenaza que lo seguía, a pesar del miedo que crecía como una sombra en el horizonte, en ese instante supo que no se trataba solo de protegerlas. Era algo más íntimo, más peligroso. Cuando llegue el momento, dijo Lyra, susurrando contra su oído, no correremos. Pelearemos. Zaera lo besó en la mejilla, tan cerca de los labios que la diferencia dolió. Y si vamos a morir, al menos lo haremos contigo. No hay destino más justo que ese. Luis cerró los ojos por un instante, respiró profundo y se preparó. Porque sabía lo que venía. El deseo era intenso. La conexión, real. Pero la guerra apenas comenzaba. La aproximación a Yadris Prime se desarrolló en un silencio demasiado denso. La nave ya no vibraba por los motores, sino por la tensión que los envolvía. Afuera, la atmósfera esmeralda del planeta se extendía como un manto engañosamente pacífico. Pero los sensores no mentían. Había movimiento. Naves no registradas orbitando en patrones cerrados. Cazadores. Mercenarios del consorcio espectral. Luis redujo la velocidad de entrada y se giró hacia Lyra y Zaera, que ya se habían colocado armaduras ligeras. La ropa de tela suaves había sido reemplazada por placas ajustadas, funcionales y estéticas. Aún así, sus miradas mantenían la misma intensidad que lo había atrapado desde el primer instante. «Ya saben que estamos aquí», dijo él, sin rodeos. «Sabían desde antes de que partiéramos», respondió Lyra con calma. «Siempre supieron». «Entonces este lugar no es un refugio», murmuró Luis, activando el modo defensivo manual de la nave. «Es una trampa». Zaera se acercó a él. Le colocó un dispositivo en la muñeca, un pequeño brazalete metálico. «Esto te da acceso a nuestros escudos personales. Si te disparan, tienes 3 impactos antes de que se desactive. Usa cada uno como si fuera el último». Luis levantó la mirada. Por primera vez, en sus ojos no había juego, ni insinuación, ni sonrisas peligrosas. Solo miedo. Y determinación. ¿Y ustedes? «Nosotras sabemos cómo desaparecer entre el fuego», dijo Lyra, pero su voz tembló un poco al decirlo. Aterrizaron en una plataforma abandonada en las afueras de un antiguo complejo minero. Apenas abrieron la compuerta,
El viento les golpeó la cara con olor a óxido y tierra quemada. Luis dio un paso afuera con el blaster en mano. Las sombras se movían rápido entre las ruinas. Y entonces estalló el primer disparo. Una explosión de plasma impactó a pocos metros de ellos. Luis se giró instintivamente, empujando a Zaera al suelo. Ella rodó y en un solo movimiento sacó una daga curva que lanzó sin mirar. El grito de uno de los cazadores no tardó en escucharse. Lyra activó su escudo de energía y se colocó espalda con Luis, disparando con precisión fría. «¡Por tu derecha!», gritó ella. Luis giró y disparó. Un enemigo cayó, y por primera vez en años, sintió la adrenalina subir por su cuerpo como una droga ardiente. No como mecánico. No como simple transportador. Como guerrero. El enfrentamiento se extendió por minutos que parecieron horas. Polvo, fuego, gritos distorsionados por los comunicadores. A cada instante, Luis se movía más rápido, disparaba con más decisión. Cada vez que una bala pasaba cerca de Zaera o de Lyra, algo dentro de él se endurecía. No las protegería porque se lo pidieron. Las protegería porque ya eran suyas. Un disparo le alcanzó el brazo, haciendo chispear el escudo. Su cuerpo se sacudió, pero no se detuvo. Corrió hacia Lyra, que había sido acorralada contra una columna y sangraba por el hombro. La levantó en brazos sin pensarlo y la llevó de vuelta a la nave mientras Zaera cubría la retirada, gritando su nombre entre disparos. Su nombre. No como un grito de socorro, sino como una promesa. La escotilla se cerró justo cuando el fuego enemigo golpeó la pared tras ellos. Adentro, el silencio volvió, interrumpido solo por la respiración pesada de los tres. Lyra apoyó la cabeza en su pecho mientras se le presionaba la herida. «No tienes idea de lo que acabas de hacer por nosotras», susurró ella. Zaera se arrodilló junto a él, sujetando su rostro con ambas manos. «Ahora entiendes por qué te elegimos. No porque tengas una nave, sino porque eres uno de los pocos humanos capaces de resistirnos sin perder el alma. Y luchar con ella». Luis las miró a las dos. El dolor en el brazo latía. Pero lo ignoró. Porque en ese instante entendió que ya no era libre. Y tampoco quería serlo. La Catalina flotaba en modo sigiloso entre los anillos rotos de un satélite destruido. La nave estaba dañada. Las alarmas internas pitaban de forma intermitente. Pero adentro, lo único que importaba eran los cuerpos y las respiraciones entrecortadas. Luis tenía las manos manchadas de sangre. No era suya. Lyra estaba recostada en su litera, con el torso desnudo, la herida del hombro cubierta con un vendaje improvisado. Sus ojos lo seguían con una mezcla de calma, agotamiento y algo que él no se atrevía aún a nombrar. Zaera lo observaba desde el rincón, aún con las manos tensas, las piernas cruzadas, la espalda apoyada en la pared. Su rostro seguía manchado de polvo, pero su mirada, esa mirada lo perforaba sin permiso. Luis se sentó entre ambas, con un suspiro. No pensé que volvería a ver un día así. Lyra sonrió débilmente. ¿Uno donde arriesgas tu vida por dos fugitivas alienígenas y terminas con el corazón latiendo como si aún tuvieras 20? Luis no respondió. Solo la miró. Y en ese instante, ella alzó la mano y acarició su mejilla con ternura. Un gesto que no parecía propio de alguien como ella. No era seducción. No era una promesa de placer. Era gratitud. Silenciosa. Real. Zaera se acercó sin hacer ruido. Se agachó frente a él, tomó una toalla húmeda y limpió con delicadeza la sangre de su brazo. Los dedos le temblaban. Luis lo notó. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza. No. No estoy bien. Pero no porque tenga miedo. No es eso lo que me consume por dentro. Él frunció el ceño, esperando que continuara. Es esto. Tú. Nosotras. Todo lo que está cambiando. Es como si el universo se hubiera encogido a esta cabina. A este momento. Luis sintió que algo se rompía dentro de él. Un muro que había construido durante años de vuelos solitarios, trabajos sucios y noches vacías. Lyra se incorporó con esfuerzo y se arrastró hasta quedar detrás de él. Lo abrazó por la espalda,
su aliento cálido en su nuca, su piel tocando la suya. «Nos vas a odiar cuando todo esto termine», susurró. «Porque vamos a llevarte con nosotras, aunque eso signifique perderte». Zaera lo miró desde el frente. Se inclinó, apoyó su frente contra la de él y cerró los ojos. «Pero mientras estés aquí, permítenos ser tuyas. Sin preguntas. Sin miedo. Sin límites». Luis tragó saliva. Todo en él gritaba que dijera que no. Que los sentimientos eran demasiado peligrosos en medio de una guerra. Que nada podía florecer entre las balas y las heridas. Pero cuando sus labios rozaron los de Zaera, no hubo espacio para el pensamiento. Solo instinto. Ella gimió suavemente, sus dedos subiendo por su cuello mientras su cuerpo se pegaba al de él con una necesidad apenas contenida. Lyra, detrás, deslizaba los brazos por su pecho, sus labios marcaban un camino de besos tibios por su hombro. No hubo palabras. Solo gemidos ahogados, respiraciones rotas, suspiros que ardían más que el plasma del campo de batalla. Fue lento, profundo, con pausas que decían más que las caricias. Y cuando por fin cayeron rendidos, entrelazados en el suelo metálico cubierto de mantas, las tres respiraciones se mezclaban como un único ser. Luis los miró a ambas. Las luces de emergencia lanzaban destellos tenues sobre sus cuerpos desnudos, cubiertos apenas por sus brazos y piernas entrelazadas. «Estoy con ustedes. Hasta el final». Zaera sonrió. «Entonces prepárate. Porque el final no será pacífico». Lyra lo besó en el pecho, y por primera vez desde que subieron a su nave, susurró algo que no esperaba escuchar de labios alienígenas. «Te amamos, Luis». Y en ese instante supo que ya no podía soltar a ninguna de las dos. Ni aunque el universo se lo exigiera. El amanecer artificial iluminó la nave con una luz pálida, apenas suficiente para revelar los rastros del caos que habían dejado atrás. Luis se levantó primero, aún con el cuerpo adolorido, pero más firme que nunca. Observó a Lyra y Zaera dormir juntas, abrazadas como si fueran una sola, sus cuerpos enredados bajo la manta de emergencia que él mismo les había echado encima. Había algo sagrado en esa quietud, un equilibrio frágil que sabía que debía proteger. El radar volvió a pitar. Una señal. Una única nave, directa hacia ellos. Luis no dudó. Se dirigió a la cabina, activó el modo de defensa y selló cada compartimiento con una determinación que ya no nacía del deber, sino del amor. Cuando Lyra llegó a su lado, vestida con la parte superior de su traje de combate y el cabello aún húmedo por una ducha rápida, no necesitó preguntar. Su mirada era suficiente para confirmar que venían por ellos una última vez. «Es la nave insignia de los espectrales», dijo con voz grave. «Si están aquí, es porque esta vez no planean dejarnos escapar». Zaera apareció unos segundos después, ya armada, su expresión tan feroz como cuando la conoció. Pero en sus ojos ahora había algo distinto. No solo coraje. Había raíces. Había hogar. «Propongo que les demos una despedida inolvidable», dijo, cargando las armas. «Esta vez no huimos». Luis asintió. Pero antes de moverse, los reunió a ambas con los brazos. Las abrazó fuerte, con desesperación, como si quisiera que todo lo que sentía se les transfiriera a través del contacto. «Si salimos de esta, si lo logramos, quiero un lugar. Uno donde podamos estar los tres. Sin amenazas. Sin fugas. Solo nosotros». Lyra acarició su mejilla con ternura. «Ya lo tienes. Solo tenemos que sobrevivir para verlo». La batalla fue rápida y brutal. Los espectrales no enviaron diplomáticos ni avisos. Dispararon en cuanto estuvieron a distancia. Pero lo que no esperaban era que la nave de Luis, remendada y oxidada, luchara con la furia de un animal herido. Él había modificado los escudos. Preparado trampas. Distribuido cargas de plasma en sectores clave. Y sobre todo, no estaban preparados para Lyra y Zaera. Lyra movía los campos de energía como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Controlaba los escudos, desvió misiles, redirigió rayos de plasma hacia los mismos enemigos. Zaera, en cambio, se convirtió en sombra y acero. Se infiltró en la nave enemiga usando las cápsulas auxiliares, silenciosa y letal. Luis,
desde el centro de control, coordinaba los ataques, guiaba los sistemas, peleaba como un comandante que no tenía nada que perder salvo a las únicas 2 personas que le importaban. El enfrentamiento duró menos de lo que imaginaron. Porque los espectrales, por más temidos que fueran, no podían luchar contra algo que no entendían. Una tripulación unida no por poder, no por orden, sino por amor. Cuando la nave enemiga explotó en el horizonte, Luis cayó de rodillas, exhausto, con las manos temblando. Lyra lo sostuvo desde atrás. Zaera llegó poco después, manchada de sangre que no era suya, jadeando, con una sonrisa salvaje en los labios. «Lo hicimos», dijo, apenas creyéndolo. «Estamos vivos». Luis se giró hacia ellas. Las abrazó como si fueran su oxígeno. Y esa vez no hubo necesidad de palabras. El universo se expandía alrededor, con todas sus amenazas y misterios, pero dentro de esa pequeña nave, el tiempo se detuvo. Semanas después, aterrizaron en un pequeño planeta desconocido, fuera de las rutas comerciales, con aire limpio, mares de cristal y un cielo doble. Construyeron una casa entre árboles azules. Lyra cultivaba flores que brillaban de noche. Zaera cazaba y enseñaba a Luis a moverse como una sombra en los bosques. Luis arreglaba cosas. Viejos sistemas, herramientas rotas, la nave oxidada que ahora estaba anclada como un monumento a su historia. Y por las noches, dormían juntos. No por necesidad, no por miedo, sino por deseo, por elección, por amor. Porque el universo, con todo su caos, no pudo arrancarles eso. El final no fue un escape. Fue un comienzo. Uno que los 3 construyeron, día tras día, beso tras beso, herida tras herida. Y no necesitaban más. Ya lo tenían todo.